Saludos, seguidores y seguidoras de 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña, a un nuevo análisis de un juego de rol. En este caso, un producto nada más que disponible en inglés, que es el Wrath and Glory, un nuevo juego de rol de Warhammer 40.000 que salió durante el año 2019, el año pasado, para ser concretos, y que ya desde su salida ha vivido una situación bastante complicada, ya que este juego lo publicó la editorial alemana Ulises Spiele, solo que en su filial norteamericana, Ulises North America, y a los pocos meses de publicarlo, surgieron una serie de noticias y la licencia de Warhammer 40.000 pasó a manos de Cubicle 7, que son los mismos que están sacando el juego de rol de Warhammer Fantasy, que ese sí lo hemos visto en español, y que sacarán en un futuro también Warhammer Age of Sigmar Soulbound, que será otro juego de Warhammer de rol, solo que basado en el universo de Age of Sigmar en vez del universo clásico que todos conocíamos de antaño. Bien, pues esta gente ahora también tiene los derechos de publicación de Warhammer 40.000 Wrath and Glory, y lo que están haciendo es una reedición del manual básico, corrigiendo una serie de aspectos que iremos viendo en esta reseña, que no han gustado, y una vez salga, pues también haremos reseña de esa edición para ver qué ha mejorado, qué ha empeorado, si qué versión es mejor de las dos. De momento vamos a analizar en este vídeo el Wrath and Glory, la edición de Ulises Spiele. Así que, como siempre, ya sabéis que iremos reseñando tanto en la parte física, maquetación, ilustraciones, reglas, trasfondo, creación de personajes, todo lo que debería de contener una reseña más o menos detallada, y daremos nuestra conclusión al final, cuál es nuestra valoración final después de haber leído este producto, y casi seguro que lo acabaremos jugando. Así que, sin más introducciones de ningún tipo, vamos a meternos en faena, que queda mucho por contar. Bueno, pues como siempre lo primero que vamos a ver va a ser la edición en físico, así como, bueno, su maquetación, arte y lo que sería la presentación visual en general. Lo primero que tenemos que saber, Wrath and Glory, el manual básico, las Core Rules, vienen en un libro de tapa dura, 400 y pico páginas, 420 y algo, o 40 no, 50 y tantos. Mira, lo miro y nos dejamos de historias. Típico momento en el que... Vale, 452. Vale, pues unas 452 páginas, como decimos, tapa dura, a todo color, papel de este satinado, buen gramaje, y trae aparte, voy a ver si lo puedo enseñar por aquí, estos fabulosos marcadores de libro de tela. Tiene dos, uno rojo y uno negro, que son muy útiles para marcar las páginas cuando estás bien dirigiendo, bien leyendo, así que por eso no tienes que tener ningún problema. En fin, en general la presentación física del mismo sería correcta para el precio que tiene, que recordemos que viene a ser unos $60, $59,99, o sea que bueno, al cambio depende cómo se haga, ¿no? Pero lo habitual suele ser que $1, €1, tristemente, así que pensar que serían unos 60 euros también, 50 a 60 euros. Lo dicho, la presentación física del mismo corresponde a la de un manual de esas características, con su tapadura, sus pijaditas como los marcadores de tela, a todo color, buen papel de buena calidad y más o menos entre 400 y 500 páginas. Hemos dicho 452 porque son las que marca, pero bueno, en ese rango de número de páginas. Ahora bien, pasando a lo que es la presentación visual del título, vamos a argumentar aquí, a hablar tanto de maqueta como de arte e ilustraciones del mismo. Veremos que es un juego de rol que utiliza, y esto es normal en todos los juegos de rol de Warhammer 40.000,
muchísimas ilustraciones de archivo. Es decir, Games Workshop ha lanzado múltiples libros y suplementos y material de su juego de miniaturas por antonomasia, Warhammer 40.000. Entonces tiene un archivo de ilustraciones hechas por los más diversos artistas muy, muy, muy amplio. En el momento en que utilizas esta licencia, pues de un modo u otro acabas teniendo acceso a ese archivo y por tanto vamos a ver que este es un manual que tiene muchas de esas imágenes, ya digo, de archivo. Si no las has visto nunca, te van a parecer flipantes, pero si conoces el universo, si tienes libros de juegos de miniaturas, si has jugado al juego de miniaturas y tal, vas a ver muchas imágenes que ya conoces, que ya has visto en anteriores libros. Y de hecho, este es quizá un punto flaco a mi juicio de este Wrath and Glory en esta edición de Ulises Spiele, y es el hecho de que utiliza muchísimas imágenes recicladas, voy a decirlo así, ¿vale? Tiene poco arte creado específicamente para este juego y la inmensa mayoría de ilustraciones están sacadas bien de archivos de Games Workshop, bien de anteriores juegos de rol de Warhammer 40.000, que hay unos cuantos. Voy a ver si encuentro así más ilustraciones. Por ejemplo, aquí tenemos este marine espacial, a ver si se ve bien porque es bastante oscuro. Bueno, ya digo, todo esto al final no dejan de ser ilustraciones que no están encargadas para el juego, que están extraídas de anteriores juegos de rol de Warhammer 40.000 o incluso ya digo, de libros de ejército, manuales de reglas y demás del propio juego de miniaturas. Seguro que a algunos os suenan estas de Dark Crusade, incluso de Dark Heresy segunda edición. Bueno, pues ya digo que tenemos unas cuantas y lo que es arte propio del juego escaso. Las imágenes en general están bien, ¿vale? Porque ya digo, son muchas imágenes de archivo. Aquí tenemos una ilustración de lo que sería un principio de capítulo, pero también tenemos alguna imagen que desentona bastante. Se me está ocurriendo ahora mismo quizá una que a mí me ha supuesto, vamos, un palo enorme cuando la vi, que es, a ver si la localizo. A ver, que la tengo por aquí, tiene que estar por aquí, aquí. Vale, este marine espacial, mira que en Games Workshop hay imágenes de marines espaciales a porrillo, pero a porrillo, porque son los poster boy, básicamente lo que conoce la gente de Warhammer 40.000 son sobre todo los marines espaciales. Entonces tienes muchísimas de donde tirar, y sin embargo, aquí en el bestiario, para ponernos la ilustración de ejemplo de un marine espacial, que tampoco hacía falta que pusieses una imagen, porque hemos visto marines espaciales a montones a lo largo de las ilustraciones del libro, o sea, no es uno de esas criaturas, individuos, personajes no jugadores que no tengamos un aspecto visual de referencia, pero bueno, ya que lo pones, no me pongas esta imagen, porque esta imagen que es bastante cutre, las cosas como son imágenes que utiliza la propia Games Workshop en libros de pintura para enseñarte el esquema de colores a la hora de pintar las miniaturas. Quiero decir con esto que es un dibujo muy hecho por ordenador, bastante cutre en comparación con el resto de ilustraciones del libro. Algunas hay que son mejores, otras hay que son peores, pero esto es como lo más bajo. El punto más bajo del libro lo tenemos en esta ilustración, que no pega ni con cola, sinceramente. Entonces, eso más o menos en cuanto al arte, que ya digo que no hay mucho diseñado específicamente para este juego, más allá de alguna ilustración de algunas clases de personaje y demás, que no sé si voy a poder encontrar alguna, porque aquí estamos con las especies, aquí. Bueno, pues eso, alguna, como por ejemplo este Skitari, esta no, esta es reciclada, más reciclado, a ver, tiene que haber una por aquí, que yo vi alguna por aquí. Vale, como por ejemplo este marine espacial, que sí es una ilustración hecha específicamente para este juego de rol, no la veréis en ningún otro lugar, a ver si la puedo enfocar en condiciones, que no le dé toda la luz. Ya digo,
De esto hay muy poco, ¿eh? La inmensa mayoría, esta sería otra, la inmensa mayoría son recicladas. Pero la presentación visual no sería solamente el arte y las ilustraciones, también tenemos que hablaros de lo que sería la maquetación y cómo está integrada maquetación y arte en un mismo libro. En este sentido, Wrath and Glory nos deja con una sensación muy pobre, ya la vimos en su caja de inicio y aquí no es distinto. Estamos ante un libro de, como hemos dicho, 50-60 euros, que debería ser la gama dentro de lo que serían los juegos de rol. Bueno, pues el precio más elevado, vamos a decirlo así, los que tendrían que tener la calidad más sublime. A fin de cuentas, para eso estás pagando ese precio, si no, en un juego de blanco y negro, pues sería más barato. Y es que este título, la presentación visual que nos pone en bandeja, tanto a nivel maqueta como integración, arte y bueno, el mismo fondo de las páginas y demás, tipografía de texto y eso, es, a mi juicio, deficiente. A mi juicio es deficiente. Estamos ante una maquetación con una tipografía de letra que no casa muy bien con el resto. Está como que desentona, ¿no? Primero nos ponen este fondo así como devastado con las marcas de sangre y del águila imperial y demás, las manchas, pero luego veremos que ese fondo también dificulta un poco la lectura en algunas palabras, porque las manchas del fondo tapan la propia tipografía, lo que resulta un poco desagradable, y las ilustraciones no vienen perfectamente integradas en el texto, sino que aparecen en estos recuadros con una sombra. Claro, esto hace unos años hubiera sido lo habitual, lo normal, no habría habido ninguna queja. Voy a retirar la mano que da sombra. Hoy en día, viendo cosas que hemos visto y viendo juegos anteriores de Warhammer 40.000, esto a mí personalmente se me queda muy pobre. Hubiera preferido muchísimo más, por ejemplo, en esta ilustración que tiene el recuadro, que el propio fondo se integrara con el recuadro y que no tuviésemos que verlo perfectamente cortado con su sombrita, sino que el propio fondo se comiese parte de la ilustración, como si saliese de la propia página. Esto es algo que más o menos veremos en el primer suplemento de este juego, Dark Tides, hacen algo así, pero que en el manual básico no se hace ninguna ilustración, salvo en los inicios de capítulo, que como hemos visto antes, voy a ver si veo alguno otra vez. Vale, sí, estos son especies y demás historias. Más especies, más clases de personaje. Ajá. Bla, bla. Vamos ahí. A ver. Tiene que estar al caer. Aquí, por ejemplo, Character Creation. ¿Veis? Esto es lo que me refiero, que se integre con el fondo. Pero esto no nada más que pasa en estas imágenes, que en otro caso deberían ocupar quizá más página. Y cuando digo que la tipografía no casa mucho con la propia... con el fondo tan barroco que le han puesto, yo creo que también los inicios de capítulo son un ejemplo. Súper simples, no tienen ni una sombra, ni un resplandor, no tienen nada, es la pura tipografía pegada ahí, plop, dejada en la propia página sin integrarse en concreto, queda como muy pobre. Este tipo de maquetación no desentonaría en un juego, ¿qué te digo yo? De 30 euros, de 20 euros, blanco y negro, pero en un título, en un juego de rol, en un manual como este, tapa dura, de unos 50-60 euros o 50-60 dólares, que se supone que es de una licencia muy potente y demás, pues queda muy cutre, es que es la palabra. Pobre y cutre. Y luego, en cuanto a la propia maquetación del libro, esta es bastante confusa. De hecho, el texto no está bien organizado. Hay, por ejemplo,
un punto en que se nos explica cómo crear un personaje y luego se nos pone de ejemplo cómo crear un personaje a la par que se nos explica, pero yo lo estaba leyendo y decía, vale, pero ¿cómo sé cuántos puntos tengo que repartir para este tipo de personaje? No me lo has dicho en ningún lado. Y luego de repente tenemos páginas y páginas de tablas donde tienen lugar, están puestas todas las tablas de del sistema de creación de personajes, lo cual es una locura. Tablas que además y textos de apoyo a lo largo de la maquetación que no están bien colocados, aparecen en páginas que no deberían, a lo mejor te están haciendo referencia a una información que te dieron un par de páginas antes. Los textos de apoyo vienen, por ejemplo, con estas marquitas que no se diferencian en gran medida del texto normal, que esto sería lo típico que en otros juegos de rol tendría su propio recuadro con un color distinto, una tipografía de letra distinta y demás, y aquí sin embargo lo único que diferencia es un título en negro y las dos líneas estas como con pinchos. Las propias tablas no están 100% separadas y entonces también, ya digo, es una maquetación como muy amateur en muchos puntos que perjudica más al juego que otra cosa, desde mi punto de vista. Y esto unido a que la presentación visual en sí intenta ser barroca, con mucha calidad, muy impactante, pero que luego no está perfectamente integrada, de manera que está un poco deslavazada lo que serían las ilustraciones, la inmensa mayoría de archivo, con poco arte realmente creado específicamente para el juego. Y ya digo, esta maquetación que de repente en el capítulo de reglas te pone un recuadro haciéndote mención a cosas de trasfondo que se mencionó en el capítulo en un par de capítulos anteriores. No, a nivel lo que es la maquetación y demás, la presentación visual del libro y eso es muy pobre. La edición física está muy bien con sus tapaduras, su color, su gramaje, sus páginas satinadas, como decía antes, sus marcapáginas de tela, dobles, rojo y negro, lógicamente haciendo referencia a los propios colores del manual, pero luego tenemos una tipografía, una maquetación, un arte que es bueno pero no se explota como debiera. Bueno, la presentación física bien, la presentación visual del título mal. Así que, habiendo visto lo que es la edición física, voy a seguir hablándoos en esta reseña de más contenidos, lo que ya sería el propio libro y sus contenidos. Vamos a proseguir con ello. Bueno, pues vamos a pasar a hablar del trasfondo de Wrath and Glory, este juego de rol de Warhammer 40.000. Si no conocéis el juego de miniaturas, voy a haceros un breve resumen de cuál es la situación o en qué momento estamos. Wrath and Glory se sitúa en el 41 milenio, ¿vale? El 41 milenio, en una época en la que la humanidad se ha extendido por las estrellas, a lo grande, pero muy a lo grande, y ha conformado un gargantuesco imperio que consta de cientos de miles de planetas que a su vez están poblados por billones y billones de ciudadanos imperiales, de seres humanos, de toda índole. Todos estos seres humanos adoran a la figura del emperador como un dios. El emperador se les enseña que es un ser divino que les vigila y les protege. Y que ahí fuera hay montones de especies alienígenas, así como otro tipo de fuerzas oscuras, que no solo son heréticas, sino que quieren destruir a la humanidad y que, por tanto, el deber de todo un buen ciudadano imperial es mantener la cabeza agachada y luchar por la humanidad, ¿vale? Así que esta religión y esta situación que se ha conformado a lo largo de todos estos mundos, ha dado lugar, ya digo, a este imperio que en el fondo es un imperio que está en decadencia, puesto que el emperador realmente no está vivo. El emperador, debido a una guerra civil, sufrió unas heridas terribles y está en estado vegetativo. Se le introdujo en una especie de máquina que se conoce como el trono dorado y su poder psíquico es lo que mantiene el imperio unido, gracias a que es la luz del Astronomicon lo que permite guiarse a las naves por la realidad disforme, que sería una realidad alternativa al plano material,
donde habitan los demonios y los poderes oscuros que quieren tumbar y destruir a la especie humana, así como a cualquier otra especie alienígena que ronde el universo material. Aquí no existen los motores de velocidad de la luz, no existen motores de curvatura, no existen fricadas de esas. Aquí las naves viajan a través de este espacio disforme, esta realidad alternativa, que no se rige por las leyes de la física convencionales y que por tanto, para viajar por esta nueva dimensión, se requiere que haya un astronavegador, un humano con poderes psíquicos capaz de utilizar esa luz psíquica del emperador, ese astronomicón de la Sagrada Terra, para guiarse por las mareas de la disformidad y acabar llegando al planeta objetivo, al lugar objetivo al que quiera llegar la nave. Así es como se viaja y así es como se mantiene unido y cohesionado el imperio. Un imperio que realmente no exige a sus mundos mucho, más allá de que adoren al emperador y entreguen su diezmo imperial cuando se les es solicitado. Y que entreguen a todos los psíquicos que se encuentren en ese planeta. Vale. El diezmo puede ser de muchas cosas, ¿vale? Pueden ser recursos materiales o pueden ser hombres para la Guardia Imperial. Bueno, esto ya sería meternos en muchas cuestiones. Básicamente este imperio, ya digo, está en este estado decadente porque está asolado, está asediado por especies alienígenas, ya que el imperio considera que la forma humana, puesto que deriva del emperador, es perfecta y es su derecho, mejor dicho, dominar las estrellas, de manera que cualquier especie alienígena, da igual cuáles sean sus motivos, es herética y por tanto hay que quemarla, mutilarla, masacrarla, destrozarla, absolutamente aniquilarla de la faz de las estrellas. Y además también es asediada por los dioses oscuros del caos, que vienen a ser estas fuerzas, estos demonios del espacio disforme, que quieren corrompernos y llevarnos por el mal camino a todos, nosotros. Esto más o menos sería Warhammer 40.000 a grandes rasgos, ¿vale? Pero Wrath and Glory se ambienta no solamente en el trasfondo de Warhammer 40.000 clásico, sino en el actual, en el Imperio Oscuro. ¿Qué es esto del Imperio Oscuro? Bueno, en el juego de miniaturas ha habido una serie de hechos históricos, acontecimientos históricos muy importantes que han trastocado todo este universo. Y lo han dejado en un nuevo estatus, un nuevo status quo que antes no tenía, ¿vale? Y que los juegos de rol anteriores de Warhammer 40.000 lógicamente no contemplaban porque todavía no se había hecho en el juego de miniaturas toda esta gran campaña ni nada por el estilo. ¿Qué es esto del Imperio Oscuro que decía? Bueno, pues el Imperio Oscuro, lo que sucede es que ha habido como digo, esta serie de acontecimientos históricos que no voy a pasar a detallar, pero se ha dividido la galaxia en dos, porque se ha abierto una grieta enorme de la disformidad en el espacio real, que es lo que se conoce como la Cicatrix Maledictum, o Cicatrix Maledictum si lo decimos en latín antiguo, la gran grieta, para que nos entendamos, que divide el imperio en dos mitades. Una mitad luminosa, vamos a llamarlo así, tiene un nombre, ahora no me acuerdo exactamente cuál es el nombre técnico que le han puesto, pero básicamente es la mitad donde todavía funciona el imperio correctamente porque se ve la luz del Astronomicon, es decir, son los planetas que están al lado de la Cicatrix Maledictum donde está la Sagrada Terra, ¿vale? La capital imperial. Y al otro lado de la Cicatrix Maledictum tenemos el Imperium Nihilus o el Imperio Oscuro, que es donde no se ve la luz del Astronomicon y por tanto aquí la situación es mucho más crítica. La mayoría de planetas están aislados porque como no se puede ver esa luz del Astronomicon, las naves no pueden viajar por el espacio disforme como debieran, de manera que es un riesgo muy grande el que se afronta cada vez que una nave intenta viajar de un planeta a otro, puesto que no se puede viajar de esa manera. Las naves negras encargadas de recoger a los psíquicos de cada planeta no pueden llegar a los planetas están
acumulando de psíquicos que no saben qué hacer con ellos, porque en el pasado los recogían las naves y luego tenían un destino que no diremos cuál es, pero a veces no era bueno. Y en el caso del Imperium Nihilus, como digo, pues no, esas naves negras no pueden atravesar la gran cicatriz, la gran grieta, y por tanto no pueden recogerlas y tienen ese problema de seguimos recogiendo a los psíquicos que aparecen entre nuestra población, pero no sabemos qué hacer con ellos porque no vienen a por ellos. ¿Vale? Del mismo modo, un planeta que esté en guerra, pues lo tiene crudo para recibir refuerzos de la Guardia Imperial o de los Marines Espaciales de cualquier otra organización imperial que vaya a auxiliarles, puesto que para enviar tropas hace falta llegar hasta ese planeta y la manera rápida de hacerlo es a través del espacio disforme. Pero de nuevo, no vemos la luz del Astronomicon, no podemos guiarnos sin esa luz, es harto complicado llegar a ese planeta que necesita urgentemente nuestra ayuda, ¿no? Ya digo, es un espacio, el Imperium Nihilus, que está viviendo unas horas muy oscuras, donde los planetas están siendo asediados, el imperio no funciona como debería, están surgiendo muchas crisis, y entre todo esto es lo que se nos explica en este capítulo de trasfondo de Wrath and Glory. De hecho, se nos explican un montón de elementos, como estamos viendo, básicamente cómo es el imperio, qué organizaciones tiene, cuáles son sus enemigos, los dioses del caos en este caso, por ejemplo, los Eldars o Eldari, cómo es la cultura Eldar, los orcos, los tiránidos, el imperio Tau, bueno, un montón de elementos que se nos habla de ellos a grandes rasgos, no se puede profundizar en ninguno de los mismos porque el foco que tiene Wrath and Glory es un foco muy amplio, mientras que en anteriores juegos de rol de Warhammer 40.000 lo que teníamos era el foco puesto en un elemento en concreto. Por ejemplo, un juego que sí se publicó en España, Dark Heresy, por Edge Entertainment, se centraba en ser acólitos de la Inquisición, de manera que, bueno, que el trasfondo sí nos explicaba un poco cómo era el Imperio, nos explicaba en detalle cómo era la Inquisición imperial y su sistema de acólitos, y el enfoque de las partidas, el objetivo de las partidas eran esas investigaciones inquisitoriales que llevarían los personajes para dilucidar cultos y sectas heréticas que se ocultaban entre los ciudadanos imperiales, ¿no? Bueno, pues ese era el foco. Como ese era el foco, no había necesidad de hablar de marines espaciales, ni de orcos, ni de tiránidos, ni de cosas por el estilo, porque en ese tipo de partidas eran elementos que no iban a aparecer. Wrath and Glory, en cambio, no pone el foco en ninguno de estos elementos, sino que intenta ser un juego universal dentro del universo de Warhammer 40.000. Menudo trabalenguas. Bueno, realmente lo que quiero decir con esto es que el objetivo de Wrath and Glory es que tú puedas jugar todo tipo de partidas con este juego de rol. ¿Que quieres jugar una partida donde los personajes sean una banda de orcos que van por ahí saqueando planetas e intentando liderar su propio WAG orco? ¿Vale? Pues con Wrath and Glory lo puedes hacer. ¿Que quieres que sean unos Eldars que tengan el peso del futuro de la galaxia en sus hombros, ya que un vidente ha visto que es un psíquico humano concreto, según el destino, llegará a ser un peligro enorme para vuestro mundo astronave? Pues puedes hacerlo. ¿Que en su lugar queréis hacer partidas inquisitoriales de investigación? Podéis hacerlo. ¿Que lo que os mola es ser un escuadrón de marines espaciales y masacrar tiránidos en una guerra intergaláctica por diversos planetas? Pues puedes hacerlo, vale. Básicamente, como digo, no tiene el foco en ningún punto en concreto, sino que el objetivo es que puedas jugar a todo con este Wrath and Glory. Un objetivo loable, si no fuera porque este foco tan general, tan vasto, que abarca tantísimo, al final impide que te puedas centrar o que en un manual básico puedas, a nivel de trasfondo y reglas, entrar en detalle en muchos de los elementos del universo que son evidentemente mucho más profundos y contienen más información de la que vamos a encontrar aquí. Aquí se nos habla muy generalmente de todos los elementos que conforman el universo de Warhammer 40.000, pero como digo, no se va a entrar en detalle en ninguno de ellos.
De hecho, y esto es quizá para mí un punto negativo, el juego tiene ¿cómo lo diría? Un escenario de campaña propio, oficial, donde van a tener lugar las diversas aventuras oficiales de Wrath and Glory, que sería el sistema Gilead, ¿vale? Bueno, a ver, esto es normal. No sé si sabéis cómo se dividen el espacio en el universo Warhammer 40.000. Yo lo explico, estaría la galaxia así en grande, que a su vez se divide en segmentos. Cada segmento, o segmentum, según la terminología propia del universo, está conformado por diversos sectores. Cada sector tiene varios sistemas planetarios y cada sistema planetario tiene varios planetas. Así hasta conformar pues, cientos de miles de planetas y por tanto cientos de sectores, bueno, miles de sectores, miles de sistemas, cientos de sectores, varios segmentos y una galaxia. Por tanto, el sistema Gilead sería un sistema de varios planetas en vez de un sector, como sucedía en anteriores juegos de rol. Y ese sería el escenario de campaña oficial, al cual en el manual básico se le dedican 2 páginas. Para ser más concretos, esta y esta. Se nos habla de algunos mundos, unos poquitos, y con un par de frases. Este recuadrito de cómo usar el sistema Gilead en tu campaña. Y de la dinastía Baronius, que vendría a ser un personaje, Jack el Baronius, un comerciante independiente que ha conseguido atravesar la Gran Grieta y que gracias a eso se ha ganado la autoridad suficiente como para que los gobernadores de los distintos planetas del sistema Gilead, bueno, pues le hagan mucho caso y estén un poco a sus órdenes. Al final no deja de ser una excusa para que haya un gran personaje que pueda entregar misiones a los diversos tipos de personaje y de partidas que van a poder afrontar los jugadores. Ya digo, solamente 2 páginas, claramente muy pobre, y eso que es solamente un sistema de planetario, no tienen que hablar de un sector entero, pero es por eso, porque tienen que cubrir muchos elementos y no pueden centrarse en uno solo. Y de hecho no tiene ni siquiera mapa ese sistema estelar, porque el único mapa que nos aparece es este, que es un mapa del Imperio completo, donde vemos la Cicatrix Maledictum, en los distintos segmentos y algunos sectores, que de hecho este mapa es el mismo que podemos encontrar en el manual de reglas de Warhammer 40.000, el juego de miniaturas de Games Workshop. O sea que ni siquiera es un mapa hecho para este juego de rol. Y con esto, más o menos, tenemos todo lo que sería el trasfondo de este Wrath and Glory. Ya digo, un enfoque que tiene para partidas de diversa índole, en el que puede ser todo tipo de personajes, que se nos habla a rasgos muy generales de todo el universo de Warhammer 40.000, pero sin poder entrar en detalle en ninguno de ellos, y al mismo tiempo un escenario de campaña oficial al que se le dedican 2 páginas, que es claramente insuficiente, dado que al fin de cuentas es donde se espera que se ambienten todas las partidas por lo menos a nivel oficial, de Wrath and Glory. Veremos que en suplementos futuros, entiendo yo, se detallará con más páginas y más información este escenario de campaña oficial, este sistema Gilead, que en el manual básico desde luego apenas conocemos un par de retazos de él, y eso me apena profundamente. Así que bueno, con esto podemos pasar al siguiente tema. Vamos a hablar de reglas, el sistema de reglas de Wrath and Glory. Es un sistema que me ha gustado. Me ha parecido que es más sencillo que los de anteriores juegos de rol de Warhammer 40.000. Quizá más enfocado también un poco a la acción. Pero, como digo, más sencillo. No es que los sistemas de reglas de, por ejemplo, Dark Heresy fuesen particularmente complejos. Pero sí que es cierto que estaban más influenciados por sistemas como el BRP, ¿vale? El de la llamada, por ejemplo. Y que tenían más elementos a tener en cuenta, más modificadores y números y, en fin, penalizadores, cosas por el estilo, que lo hacían más denso a nivel de reglas, ¿vale? Este es mucho más ligero a nivel de reglas, funciona porque funciona, pero también es cierto que se trata de una amalgama de ideas, ya que muchas de las reglas que vamos a ver en este Wrath and Glory
Si a nada que hayamos leído unos cuantos juegos de rol más o menos actuales, veremos que las hemos visto en otros títulos. No vamos a ver aquí realmente casi nada que sea nuevo 100%. La tirada básica de Growth and Glory, una tirada básica pues sería una tirada de habilidad, ¿vale? Básicamente, como digo, utilizaría la suma del atributo y la habilidad de nuestro personaje. De los personajes hablaré más adelante, no temáis. Y básicamente se nos sumarían, como digo, el atributo, la habilidad. Esa suma, que vamos a decir que es 7, es el número de dados de 6 caras que tenemos que lanzar. Wrath and Glory nada más que utiliza dados de 6 caras, no utiliza dados de ninguna otra tipología. Y el único añadido particular que tiene una tirada básica de Wrath and Glory es que uno de los dados de 6 caras ha de ser de un color diferente. Si utilizamos los dados oficiales habremos visto que todos son negros salvo uno que es rojo. Bueno, pues ese dado rojo, ese dado de color diferente, es el dado de ira, dado Wrath Dice, que va a tener unos efectos mecánicos que explicaré después. De momento nos vamos a centrar en la tirada de habilidad estándar, que sería lo más simple que hacer en cualquier juego de rol. Bueno, pues como decía, lanzamos 7 dados, que es lo que nos sumaba nuestro atributo y habilidad de ejemplo, y de esos 7 dados, los resultados que nos den, solamente nos quedaremos con los 4, los 5 y los 6. Cualquier otro resultado que no sea un 4, 5 o 6 no nos sirve para absolutamente nada y por tanto se descarta. Los 4 y los 5 cuentan como un icono. Icono y éxito es exactamente lo mismo, simplemente que aquí se llaman iconos. Y los 6 cuentan como 2 iconos, 2 éxitos. ¿Qué sucede? El director de juego, antes de pedirnos esa tirada, nos habrá dicho una dificultad. La dificultad aquí estándar sería 3, pero básicamente la dificultad es el número de iconos que tenemos que sacar en una tirada para tener éxito en ella. Si, por ejemplo, en esa tirada de 7 dados que hemos dicho, sacamos 4 iconos y la dificultad era 3, pues habremos obtenido un éxito en la acción. ¿Por qué? Porque teníamos que obtener 3 iconos como mínimo. Lo hemos conseguido, hemos sacado más, de hecho, hemos sacado 4, así que la acción ha tenido éxito, no tenemos más que hablar en la tirada. Se ha tenido éxito, se continúa en la narración. Eso sería la tirada básica. Luego, sin embargo, sobre esta tirada básica se construye todo el resto del sistema de Wrath and Glory. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que ¿qué pasa cuando obtenemos más iconos de los necesarios? Vale, siempre que esos iconos sean exaltados, los iconos exaltados serían los iconos obtenidos mediante un dado, un resultado de 6 en un dado de 6, es decir, los iconos dobles. Si son de ese tipo, si son de 4 y 5 no, pero si son de ese tipo, podemos hacer una cosa que se llama shifting, que es algo así como cambiar dados. Básicamente utilizamos esos iconos de más, esos iconos exaltados de más, siempre, esto es muy importante, que la acción haya tenido éxito, si no, no se puede hacer ningún tipo de shifting. Bueno, pues lo que hacemos es intercambiarlos bien por información, por un menor tiempo en realizar la acción o, si estamos en combate, por más daño. Eso sería el shifting, que es otra regla que tiene esta tirada básica. Pero antes, para rizar un poquito más el rizo, había mencionado que ese dado de ira, ese dado rojo, tenía mecánicas propias. Bueno, cuando sacamos un 6 o un 1 básicamente en el dado de ira, este Wrath Dice, eso tiene unos efectos mecánicos. En el caso de que saquemos un 6, se considera que eso es un crítico. Si no estamos en combate, simplemente sucede que los jugadores ganan un punto de gloria. Más adelante explicaré para qué sirven esos puntos de gloria. Si por el contrario estamos en combate, significa que hemos obtenido un crítico y que por tanto tendremos que tirar en la tabla de críticos para saber qué tipo de herida especial y extra le hemos hecho al enemigo.
Si sacamos un 1, en su lugar sería una pifia y la acción ha podido tener éxito perfectamente, o no ha tenido por qué tener éxito, no lo sabemos, pero se suma una complicación a la narración. Es decir, se sufre algún tipo de complicación, de efecto negativo en esa tirada, en esa narración, que el director de juego y el jugador se tendrán que poner de acuerdo al respecto. Esto se puede tirar en una tabla. Bueno, hay una baraja de cartas que te da estas complicaciones por si se quiere hacer de forma aleatoria, pero también se puede narrar perfectamente por los jugadores y el director de juego. Vale, hasta aquí todos los elementos de una tirada más o menos básica de Wrath and Glory, de todo lo que nos puede pasar cuando tiramos esos dados de 6 caras que utiliza el juego de rol. Pero tenemos otros recursos a los que recurrir cuando estamos en situaciones adversas o incluso en situaciones positivas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los jugadores tienen dos recursos, son los puntos de ira y los puntos de gloria, a los que recurrir cuando quieren trastocar esas tiradas de dados. Los puntos de ira, que los jugadores tienen un número predeterminado de puntos de ira al empezar cada sesión y que pueden ir ganando a lo largo de la partida. Para ganar esos puntos de ira se obtienen mediante un buen roleo, porque el director de juego se lo dé, completando objetivos. Perdón. Esto es un poco chusco porque los objetivos son tan sencillos como soltar una frase determinada en una partida. Entonces, bueno, a mí me ha parecido como que es demasiada recompensa por algo tan sumamente sencillo como decir una frase, por ejemplo, que seas un comisario imperial y amenaces a un guardia imperial con ejecutarle si no cumple sus órdenes. Y ahí, ese era tu objetivo, ala, ya tienes un punto de ira. En fin, a nivel personal me ha parecido un modo demasiado barato para obtener un punto de ira. Pero bueno, eso en partida ya se verá. Y depende al final de cada director de juego. Y la otra manera de ganar puntos de ira es mediante las cartas de campaña, una regla que se ha sacado claramente de Savage Worlds, que no son obligatorias, tú no tienes por qué utilizar cartas de campaña en tus partidas, pero que bueno, que es un accesorio que se puede comprar aparte y que permite a los jugadores cambiar algún tipo de elemento durante la partida, y algunas de esas cartas te dan puntos de ira. Ya digo, no hay ninguna regla que te obligue a jugar con esas cartas, pero están ahí y si sois jugadores de Savage Worlds seguro que las reconocéis porque funcionan exactamente igual. ¿Pero para qué queremos estos puntos de ira? Que yo hablo, pero no me meto en faena. Bueno, pues nos sirven para volver a lanzar fallos en la tirada, es decir, resultados de 1, 2 o 3, que no los queremos para nada, pues gastamos un punto de ira y podemos volver a lanzar esos dados que han fallado para restaurar nuestro shock, ¿vale? Que viene a ser como la fatiga o algo por el estilo. No llegan a ser heridas que puedan matarnos, pero sí es algo que nos puede dejar inconsciente o sobreesfuerzo, cansa a los personajes y demás. Entonces gastamos un punto de ira y automáticamente podemos recuperar un dado de 3 más 3 puntos de shock. Podemos utilizarlo para mejorar nuestro Defiance Check. Los Defiance Check es una regla que tiene Wrath and Glory que está literalmente sacada de la quinta edición de Dragones y Mazmorras, que es básicamente que cuando los personajes mueren tienen que pasar una serie de tiradas, 3 en concreto, para saber si siguen vivos o mueren definitivamente. Bueno, pues con un dado de ira podemos mejorar nuestra tirada de Defiance para intentar seguir vivos. Y también podemos utilizarlos para hacer una declaración narrativa, básicamente introducir algún elemento que el máster dé por bueno, como por ejemplo, a lo mejor yo no he traído, yo que sé, cuerda para escalar, estamos delante de una pared que tenemos que escalar, pues yo puedo gastar un punto de ira para decir, oye, pues mira, sí que tenía una cuerda para escalar porque yo pensé en el momento ajustado que lo mismo teníamos que traer cuerda para escalar. Bueno, el máster dice, venga, vale, sí, te lo acepto. Y se tiene... Y vale, para eso podemos gastar ese punto de ira. Pero, como decía, no solamente tener los jugadores puntos de ira, también existe una cosa que son los puntos de gloria. Los puntos de gloria es una reserva común. Esta ya no pertenece a cada jugador, sino que pertenece a todos ellos en conjunto. Al principio de la partida se empieza con 0 puntos de gloria, no tienen ningún tipo de puntos de gloria. Y la única manera de obtenerlos
es precisamente obteniendo esos 6 en las tiradas del dado de ira o utilizando el shifting para, en vez de obtener una respuesta específica del máster, hacer más daño o reducir el tiempo en realizar una acción para sumar puntos a la reserva general de puntos de ira. Bueno, ¿para qué nos sirven estos puntos de puntos de ira? De puntos de gloria. ¿Para qué nos sirven estos puntos de gloria? Para tirar más dados. Podemos gastar un punto de gloria para obtener un bono de un dado más en una tirada. Para hacer más daño. Para aumentar la severidad de una herida crítica. O para Seize the Initiative, que vendría a ser hacerse con la iniciativa en un momento determinado. Estás en un combate, bueno, pues gastas un punto de gloria y puedes actuar antes que el máster o antes que otro jugador. Bueno, ya digo, ese es el uso. Esos son los recursos que tienen los jugadores. ¿Pero qué tiene el máster? El máster también tiene sus propios recursos. Por ejemplo, tiene los puntos de ruina. Básicamente los puntos de ruina funcionan de un modo bastante parecido a los puntos de gloria y en algunos puntos a los de ira, pero sobre todo a los puntos de gloria. La ruina se obtiene cuando los jugadores fallan tiradas de corrupción, tiradas de miedo, o cuando el máster en tiradas de personajes no jugadores obtiene 6 en el dado de ira. Ahí gana puntos de ruina, pero nunca puede tener más puntos de ruina que números de jugadores hay en la partida. Si tenemos 4 jugadores, pues no podemos tener más de 4 puntos de ruina. Eso sí, el máster sí empieza con esos 4 puntos de ruina. Esos puntos de ruina, ¿para qué le sirven? Bueno, para activar habilidades de ruina, que son algunas habilidades especiales que tienen los enemigos, que hacen falta gastar esos puntos para que puedan tener lugar. Normalmente suelen ser habilidades potentes que putean bastante la vida de los jugadores y por tanto hay que utilizar este recurso para que entren en el juego. Para interrumpir a los jugadores, ya que según el sistema de combate de Wrath and Glory, los jugadores siempre van primero antes que los enemigos. Bueno, pues el máster puede utilizar esos puntos de ruina para interrumpir la acción de un jugador. Y también tenemos, como sucedía con la gloria, el Seize the Initiative, que es básicamente que, bueno, el máster puede adelantarse a un jugador en un combate, volver a tirar los fallos y restaurar shock en un personaje no jugador. E incluso intentar absorber heridas para que sufran menos daño sus personajes no jugadores. Lo dicho, este sería el sistema de reglas de Wrath and Glory a nivel general. El combate también utilizaría este sistema. La única diferencia que tenemos en combate, como he mencionado antes, en combate aquí las iniciativas funcionan, joder, lo diré, no hay que tirar dados, ¿vale? Sino que en su lugar lo que hacemos es que los personajes siempre van primero y se turnan. Es decir, primero va un personaje, luego un enemigo, luego un personaje, luego un enemigo, luego un personaje, luego un enemigo. Así es el combate de Wrath and Glory. Aquí tengo. Y es un combate que recuerda en algunos puntos a mí me ha recordado un poco a juegos tipo D&D, Dragones y Mazmorras. No es un combate difícil, no es un combate que requiera miniaturas o mapas y tokens. De hecho, se puede jugar perfectamente en el teatro de la mente, es decir, simplemente imaginándonos las posiciones y demás. Pero en el momento en que entran en acción elementos como explosivos, granadas, por ejemplo, o poderes psíquicos, yo sí recomendaría utilizar mapas y tokens, o en su defecto mapas y miniaturas si jugáis en mesa. ¿Por qué digo esto? Porque los poderes psíquicos y las granadas sí que suelen requerir este tipo de elementos
ya que tienen efectos que cuando se nos describen se nos mencionan metros. Entonces, por ejemplo, un poder te puede decir, en una esfera de tantos metros, pues todos los personajes que estén en ella sufren tal efecto. O si lanzas una granada y se desvía, bueno, pues tienes que tirar un dado para ver en qué dirección y luego otro dado para ver cuántos metros se desvía. Bueno, pues como hace falta saber metros, y eso en el teatro de la mente simplemente imaginado no es igual, porque lógicamente calculas muy a ojo, no es más una cuestión de si procede o no, porque no hay una medición real de, no, es que estaba a tantos metros de verdad de ese enemigo. No, no lo sabes, es algo casi imaginado. Por eso ya digo, en ese tipo de combates yo sí recomendaría utilizar mapas y tokens o mapas y miniaturas si jugáis en mesa. Pero por otro tipo de elementos, como pueda ser el movimiento o iniciativas o cosas por el estilo, no hace falta, realmente no hace falta, ni siquiera por armas de fuego, ni daños, ni cosas así, no creo que sea necesario. Pero en el momento en que entrené en juego granadas y si tenéis un psíquico en el grupo, yo sí recomendaría utilizar esos mapas para poder medir el efecto y el alcance de explosiones o de poderes psíquicos en concreto. Luego, aparte del combate, bueno, esto es básicamente, se nos habla de cómo diferencia los distintos tipos de amenazas, de enemigos que pueden tener los jugadores. Quizá lo detalle un poquito más en el capítulo, en el momento que hable de personajes en un ratito, porque creo que va más a colación con ello. Pero Wrath and Glory, que es un juego bastante enfocado a la acción, bueno, se pueden jugar muchos tipos de partida, pero creo que en partidas así con acción y demás puede estar muy muy bien. Creo que es donde quizá más luce, porque no es un sistema de combate muy complejo, que tengas que tener en cuenta muchos modificadores ni cosas por el estilo, para nada. Bastante directo en muchos elementos. Sí que tiene, como no puede ser de otra manera, reglas para combate con vehículos y combates con naves espaciales. Estoy buscando y por eso no lo estoy explicando todo lo bien que debiera, pero bueno. Aquí, vehículos. Las reglas del combate por vehículos o por naves espaciales me han recordado bastante, salvando las distancias, a las reglas que se utilizan en Star Wars, el juego de Fantasy Flight, bien sea el filo del Imperio, la era de la rebelión, la fuerza y el destino. ¿Por qué digo esto? No son reglas parecidas en cuanto a tiradas, dados, ni nada por el estilo. En ese sentido son bastante diferentes. Estas serían unas reglas con mucha menor profundidad que las que tienen el juego de Star Wars. En el juego de Star Wars, en combates con vehículos y naves, hay mucha mayor profundidad de la que tiene Wrath and Glory, que es muchísimo, muchísimo más simple. Pero me han recordado bastante porque aquí, en Wrath and Glory, una vez estamos en vehículo, en nave espacial y hay un momento de tensión, de combate, básicamente cada personaje ocupa un puesto, dependiendo del vehículo. Habrá uno que sea el piloto, el conductor, otro que sean los artilleros, otro que sea el mecánico. Cada uno ocupará un puesto y se verá obligado a realizar en su turno, porque aquí no son los vehículos los que tienen turno, sino que son los personajes los que tienen turno, y tendrán que hacer una acción relacionada con el puesto en el que estén situados. Si son pilotos de una nave, pues lógicamente tendrán que esquivar, tendrán que dirigirse hacia la nave en cuestión, acelerar, decelerar, bueno, ese tipo de movimientos. Si son artilleros, pues su objetivo será alcanzar con las armas que tenga el vehículo al vehículo enemigo. Si son mecánicos sí, mecánicos, pues tendrán que reparar el daño que sufra el vehículo en combate y demás. Por eso es por lo que me ha recordado. Ya digo, no son unas reglas muy, muy difíciles. De hecho, lo que se hace es que cuando la única diferencia que hay entre naves y vehículos de tierra es que las naves cuando en la iniciativa, para que nos hagamos una idea,
todos los personajes de los jugadores actúan a la vez y todos los personajes del director de juego actúan a la vez. No se intercambia, como sucede en el combate normal en tierra y en vehículos, sino que en el combate con naves espaciales hay 2 turnos, uno el de los personajes, otro el del director de juego. Actúan todos los personajes, luego todos los del director de juego, y así, porque se considera que es un combate a muy gran escala, ¿vale? Los vehículos, las naves espaciales de Warhammer 40.000 suelen ser enormes, ocupar kilómetros y kilómetros de proa a popa, y entonces, bueno, pasa más tiempo que en un frenético combate cuerpo a cuerpo en tierra. Ya digo, esto serían reglas a nivel combate. Hay otros tipos de reglas, otro tipo de mecánicas. Lógicamente en este capítulo de reglas me estoy extendiendo más que en los anteriores porque creo que hay más elementos que debo hablar de ellos. Y es el hecho de que, por ejemplo, hay acciones sociales que en combate también tienen efectos, ¿vale? Por ejemplo, tú en combate puedes intentar intimidar, puedes confundir, puedes persuadir a mitad de un combate con frases, y eso tiene una tirada que sería como si intentases hacer daño. ¿Por qué? Porque los enemigos pueden sufrir, o bien tú, podéis sufrir efectos negativos con esas tiradas sociales. Si por ejemplo un personaje de un jugador está insultando a un enemigo o intentando intimidarle, bueno, pues ese enemigo puede acabar asustado y tener menos defensa en su tirada de combate posterior, porque tu personaje lo ha intimidado y tu compañero lo machaca. Bueno, pues es algo que no he visto en muchos juegos de rol, el tema de que las habilidades sociales también tengan sus efectos en combate. Normalmente no suele estar recogido, es algo que, bueno, que si tú quieres implementarlo, implementas, pero no está recogido en el libro con reglas, y en este caso sí ha sido así. Otro elemento que incluye a nivel de reglas son las threatening tasks, que esto es algo que me recuerda mucho a lo que vimos en Tales from the Loop, en esos clímax finales de Tales from the Loop. Básicamente las threatening tasks suelen ser clímax de aventuras que conlleva algún tipo de situación crítica en la que los jugadores tengan que hacer varias tiradas y cumplir varios pasos para conseguir tener éxito. Por ejemplo, un ejemplo de una threatening task, de una tarea amenazadora, sería conseguir sofocar un disturbio en una ciudad colmena. Imaginaros que hay un enorme disturbio en esa ciudad colmena, hay levantamientos obreros que están matando a los nobles y demás por la opresión a la que están viéndose sometidos y demás. Claro, esto no lo puedes hacer en un par de tiradas. O sea, no parece que tenga mucha lógica. Y, de hecho, afrontar esto paso por paso podría llevar casi una aventura entera. Reducir un disturbio enorme. Pero por la propia idiosincrasia de tu aventura, ese es el momento climático y de alguna manera tienes que hacerlo elipsis, pero al mismo tiempo tienes que conseguir que los personajes influyan en el resultado. Yo creo que para eso es para lo que mejor funcionan estas tareas amenazantes o amenazadoras, estas threatening tasks, y no tanto para otro tipo de tareas que se pueden solventar más con un combate final o con una serie de tiradas finales que no tengan que ver esto. Porque ¿cómo funcionan estas tareas? Son tareas que tienen una serie de pasos, ¿vale? Normalmente constan de entre 3 y 8, 3 y 5 pasos, también depende. Y cada paso puede conllevar, bueno, hablábamos de antes, por ejemplo, este disturbio. Vamos a decir que el primer paso es conseguir localizar a los líderes de este levantamiento obrero de la colmena, ¿no? Para acabar con ellos. Bueno, pues esa sería una tirada ya, y que podrían hacer los personajes, que conllevaría la habilidad que fuese en concreto, y que tendrían que obtener una serie de éxitos. El siguiente paso podría ser llegar hasta esos líderes. El tercer paso de la tarea podría ser eliminar a los líderes. Y el cuarto paso, unidos a los nobles, es sofocar esa
los restos de ese levantamiento. Todo eso sería una serie de tiradas que tendrían que tener éxito los personajes y que sería una gran escena climática final para una aventura y que solventaríamos de esta manera. En vez de que no toda la aventura sea esas acciones de los personajes por intentar sofocarlo, como es algo que tenemos que narrar más deprisa, no puede ser... no podemos ir al detalle a un combate con los... Por ejemplo, no podemos hacer un combate con los líderes del levantamiento porque eso ya nos llevaría muchas más horas, más reglas, más... En general, más tiempo. Y queremos hacerlo más narrativo. Bueno, pues las Threatening Tasks, esta regla, esta mecánica que tiene Wrath and Glory, nos serviría para hacerlo un poco de esta manera. Ya digo, yo lo utilizaría de este modo. ¿Por qué digo esto? Porque esto también se puede utilizar para cosas más simples. Como... No sé, ahora mismo no sabría deciros de qué modo más simple, pero bueno, para otro tipo de situaciones. Pero esto yo creo que está pensado particularmente para situaciones en las que los personajes tengan que hacer un elevado número de tareas, en las que tengan que tener éxito y se pueda narrar algo que normalmente llevaría muchísimo tiempo en un espacio de... en un corto espacio de tiempo en partida. Y no sé si me estoy explicando bien, la verdad. Pero bueno, a lo que vamos, que no me ha parecido mal estas Threatening Tasks como están diseñadas. Lo único que digo es eso, que tiene su aquel y que hay que saber utilizarlo, ¿vale? Porque es un sistema muy reglado para hacer una serie de cosas que podrías hacer de forma narrativa, pero que si quieres que los personajes tengan un efecto en esa narración y que no se vea reducido a una serie de tiradas que a lo mejor no tengan que... no haya un auténtico efecto de tensión, como sí se puede hacer con estas tareas amenazadoras, pues para eso están estas reglas. Para que se pueda hacer y que se pueda incluir esa tensión, ¿no? Porque aquí aparecen en las reglas modos para, bueno, pues que los personajes sufran retrasos. Que si a lo mejor han fallado en una de las tiradas, surja algún tipo de complicación que les perjudique en la tarea. Ya digo, es un sistema que cuando lo empecé a leer, una mecánica, cuando la empecé a leer me resultó como muy desagradable. Era como ya estamos con la manía de arreglar cosas que no necesitan ser regladas. Pero en este caso luego sí que funciona. O al menos según los casos creo que sí que funciona y es mejor hacerlo de esta manera. Y hasta aquí voy a hablar de reglas. Bueno, no. Me queda un elemento por mencionar, que son las cartas. Porque si habéis echado un ojo a este juego de rol en tiendas y demás, habréis visto que existen como un montón de cartas y demás. A ver, el juego no necesita las cartas para ser jugadas, para ser jugado. Hay muchos tipos de barajas, ¿vale? Barajas de enemigos, barajas de cartas de campaña, que ya digo, no son necesarias. Luego también tienes una baraja de críticos, baraja de complicaciones. Su utilidad tienen, pero no estás obligado a utilizarlas, a comprarlas y utilizarlas. Sí que es cierto que en algunos elementos, como por ejemplo los críticos, la tabla de críticos me parece que es tremendamente escasa y que se basan demasiado en utiliza la baraja de cartas, porque lo que normalmente te suelen decir es utiliza la baraja de cartas de crítico y luego te ponen, bueno, si lo prefieres puedes utilizar la tabla de críticos, pero la tabla de críticos tiene unos resultados a mi gusto escasos. Entonces, aunque son muchas las cartas que tiene el juego de rol de Wrath and Glory, no son, a mi juicio, necesarias u obligatorias, después de leer el manual básico, pero se nota que en algún punto intentan forzarte a que las tengas, y a que las utilices, y a que las compres. Y no son precisamente baratas. De hecho, cuestan unos 18 euros cada baraja. Luego
En fin, tampoco es como que las regalen. Pero bueno, esto al final queda a gusto de cada uno. Habrá quien le mole utilizar cartas, quien le merezca la pena esa inversión, y habrá quien prefiera no complicarse la vida y dejarlo en utilizar tablas y demás. Y ahora sí, termino el capítulo dedicado a reglas y ya paso a comentar otros elementos, otros contenidos que trae este Wrath and Glory, que creo que también necesitan ser mencionados antes de pasar a la valoración final. Bueno, el último punto del que vamos a hablar es de los personajes, porque creo que es algo que debe ser tenido en cuenta en detalle, debo hablar de ello en detalle por el sistema tan particular que se ha utilizado en este Wrath and Glory. El juego luego tiene otros capítulos, ¿vale? Tiene capítulos un capítulo de bestiario, un capítulo dedicado al director de juego, de equipo, bueno, cosas muy comunes en los juegos de rol, que no voy a entrar más en detalle en ello porque no creo que merezca la pena. Tampoco hay nada reseñable al respecto que decir a mi juicio, y que no se aplique a cosas que ya hayamos comentado. Y en su lugar, me voy a centrar en este capítulo de personajes o los personajes, creación de personajes y demás, porque tienen mucha chicha y mucha tela que cortar. Cuando hablé de trasfondo, hablaba de que Wrath and Glory es un juego que no pone el foco en un elemento concreto del universo Warhammer 40.000, sino que en su lugar aspira a ser una especie de juego universal de Warhammer 40.000 con el que poder jugar cualquier tipo de partida que se nos ocurra dentro de este universo. Es así, pero esto tiene un precio. Yo personalmente, cuando salió la noticia, empezaron a salir las primeras informaciones de cómo iba a ser Wrath and Glory, este nuevo juego de Warhammer 40.000, después de que Fantasy Flight perdiera la licencia, cuando se empezaron a decir, vamos a hacer un juego de rol en el que vas a poder jugar con orcos, o con Eldars, o con el Imperio, o con marines espaciales, o con soldados de la Guardia Imperial, o con la Inquisición, o con lo que te dé la real gana. A mí, 100% honestidad, no me gustó la idea. No me gustó la idea porque, al contrario, que a lo mejor en otros juegos donde puedes decir, mira, lo de la división en que tengas que hacer un juego de rol para cada elemento del trasfondo, hay otro tipo de universos donde a lo mejor no procede o no es necesario. Pero en el universo de Warhammer 40.000 yo creo que sí es necesario. Porque al final hablamos de un universo en el que los personajes, primero, las distintas especies son tremendamente hostiles unas con otras, de manera que no vas a poder crear un grupo de juego en el que unos sean orcos y otros sean, yo que sé, marines espaciales, porque no es imposible. A nivel de trasfondo no lo puedes hacer. Otra cosa es que tú te pases el trasfondo por el forro de los mismos y digas, pues adelante, ahí ya no me meto. Pero siguiendo el trasfondo de Warhammer 40.000, eso es imposible. ¿Vale? Lo mismo con los Eldar. Con los Eldar no es imposible, puedes meterlos en un grupo con humanos, pero tienes que tener una muy buena razón para que ese Eldar, que los humanos consideran un ser traicionero y de poca confianza, y que al mismo tiempo el Eldar considera a los humanos seres inferiores que no es poco más que animales que acaban de bajar de los árboles, pues que trabajen juntos es complicado como mínimo. Y en la amenaza a la que se tienen que enfrentar debería ser algo común para las dos especies, o si no, no tiene ningún puto sentido que ese personaje esté ahí en ese grupo. Así que ya digo, ya a nivel de trasfondo plantea una serie de problemas. También lo plantea a nivel de reglas. Porque incluso si jugamos con personajes dentro de una misma facción, como puede ser el Imperio, tenemos a razas o especies o tipos, arquetipos, como, vamos a ver, los Adeptus Astartes, o lo que viene siendo lo mismo, los marines espaciales, que son seres humanos mejorados genéticamente con 19 implantes de órganos especiales que les dan una serie de poderes sobrehumanos, que al mismo tiempo llevan unas armaduras que aumentan su capacidad de combate, su resistencia, y los hacen poco menos que tanques a dos patas, en un grupo donde también tienes
a, yo que sé, un sacerdote, que es un ser humano normal, que bueno, que puede tener mucha fe, pero que desde luego no debería ser la máquina de matar que es un marín espacial. Luego ya a nivel de balanceo de reglas, eso te supone una serie de inconvenientes y problemas. Todo esto es lo que os estoy comentando de por qué a mí no me gusta la idea, o no me gustaba la idea, y me sigue sin gustar, de ese juego universal donde pueda caber todo. Ya digo, creo que funciona mejor si lo divides o lo compartimentas en juegos distintos. No obstante, Wrath and Glory no es así. Sus creadores no han tomado esa decisión, han preferido juntarlo todo y han buscado sus propios métodos y maneras de hacerlo viable. Dentro de lo que es el problema en cuestión, creo que han salido más o menos bien parados. No obstante, recae mucho peso sobre el director de juego y el grupo de juego a la hora de enfocar qué tipo de partida van a hacer y qué tipo de grupo de personajes van a conformar. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de ese tipo de partida van a funcionar unos personajes u otros. Va a tener sentido a nivel de trasfondo y reglas que haya unos personajes o haya otros. De manera que lo que no puedes hacer, por mucho que a nivel de reglas se pueda, es hacer un grupo Frankenstein conformado por todo tipo de personajes diferentes. Yo qué sé, que tengas un sacerdote con un psíquico del caos, con un miembro de los marines espaciales, una hermana de batalla, bueno, pues un grupo Frankenstein que a nivel de trasfondo es impensable y no cuadra, tienen niveles de poder diferentes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel de reglas? Bueno, todo esto son arquetipos, primero escogerías tu especie, ¿vale? De momento en el manual básico nada más que hay 3, que son los humanos, los Eldar y los orcos. Y dentro de los humanos habría una cuarta especie que serían los Adeptus Astartes, que son los marines espaciales, que como decimos son esos personajes que son, en fin, distintos al resto de humanos, porque joder, es que son humanos mejorados genéticamente con el código genético de los primarcas y del emperador. O sea, es que no son tíos normales ni muchísimo menos, son máquinas de matar andantes. Ya digo, luego seleccionarías el arquetipo. Y el arquetipo, amigos míos, es donde está el quiz de la cuestión. En Wrath and Glory dividen a los distintos arquetipos, que no dejan de ser clases de personaje, en niveles de poder. Aquí lo llaman tier, ¿vale? Habría 5 niveles de poder o 5 tiers. Los de nivel 1 es el nivel más bajo. Serían para partidas donde, sobre todo de horror, donde quieras que los personajes sientan que son muy débiles y que son uno entre billones. Luego tendrías... Estoy buscando cosas, perdona. Vale, tendrías el tier 2, donde son personajes ya más veteranos, pertenecientes a alguna facción donde ha habido un entrenamiento, están por encima de la media, para que nos entendamos, no son humanos normales, ya son gente entrenada. Por ejemplo, una hermana de batalla. Una hermana de batalla sería un personaje de nivel de poder 2, que básicamente son unas mujeres que han dedicado toda su vida a su fe en el emperador y a entrenarse para la guerra. ¿Vale? Eso ya sería un personaje de rango de poder 2. En el 3 ya estaríamos en héroes. Un personaje de tier 3 podría ser un comisario imperial curtido en cientos de batallas, o incluso un marine espacial básico, es decir, un marine espacial táctico, los normales, ni siquiera un capitán, ni un exterminador, no, un marine espacial básico sería un personaje de tier 3. Tier 4 ya estamos
en lo alto del escalafón un marine espacial primaris, que serían estos marines espaciales nuevos que han salido, que son mejores que los marines espaciales normales, que es como, bueno, pues más guays todavía. Y el quinto es auténticos dioses, ¿vale? El nivel de poder 5 son prácticamente dioses. No hay ningún arquetipo que como requisito empiece en nivel en tier 5, pero se pueden escalar los personajes hasta ese nivel de poder. Pero vamos, ya tendrías que tener auténticos héroes, yo que sé, un capitán de los marines espaciales primaris curtido en no sé cuántas batallas. Es decir, un tío con un poder. Haceros a la idea, por ejemplo, de que solamente un marine espacial táctico de tier 3 en atletismo, en athletics, lanza 11 dados de 6. Lo que es una bestialidad. Que sería donde más lanza, ¿vale? Pero en esa habilidad lanza 11 dados de 6. Una burrada. Pues bueno, pues un personaje de tier 5 son de vuelta y media. Son la releche. Este es el sistema que utiliza Growth and Glory para agrupar los personajes, como digo, en tiers, en niveles de poder, y poder contar historias distintas, en las que, por ejemplo, en los primeros niveles, pues tengas unas historias donde los personajes son más normalillos, más de investigaciones de asesinatos, con ciertos toques de horror. Una aventura de tier 1, pues podrían ser las que vivíamos en Dark Heresy, siendo acólitos de la Inquisición. En tier 2 ya puedes contar algún tipo de aventura más, con un corte a lo mejor más militar, donde los personajes se enfrenten a turbas o a hordas de enemigos. En tier 3 ya puedes estar haciendo frente a auténticas crisis como invasiones espaciales. En tier 4, bueno, pues es que eres poco menos que reconocido por el gobernador planetario. Es decir, estás entre la élite de la élite. Y en tier 5 es que, bueno, comandas ejércitos. Más o menos, esto que os digo así un poco a grosso modo, sería el sistema de clasificación que se ha buscado en Growth and Glory para poder hacer partidas de diversa índole y de diversas especies y que todas tengan lugar o sean posibles con el mismo sistema de reglas. No soy súper fan, pero es el sistema y funciona. Lo único que sí que es cierto es que, como decía al principio, obliga a los jugadores y al director de juego a dejar muy claro cuál es el marco de campaña o de partida que van a hacer, de qué va a ir esa partida, y qué tipo de arquetipos están permitidos y qué tipo de arquetipos no lo están. Porque lo que no puedes hacer en este juego es conformar un equipo Frankenstein en el que uno sea, como decía antes, un sacerdote del Ministorum de tier 1 y luego otro tenga un marine espacial de tier 3, ¿vale? Porque es que no va a estar balanceado de ninguna de las maneras. O hacéis una partida donde todos sean tier 3 o hacéis una partida donde todos sean tier 1. A ver, cualquier arquetipo se puede subir hasta el tier 5, ¿vale? Se puede escalar al tier 5. Aparecen las reglas para hacerlo, no os preocupéis. Eso sí, hay que buscar modos de que eso tenga una explicación. Si tú vas a ser un sacerdote de tier 3, ¿vale? Que esté a ese nivel de poder para que puedas jugar una partida con otro jugador que tenga su marine espacial de tier 3, pues significará que tu sacerdote no es un sacerdote normal, será alguien importante. Será un sacerdote, pues que a lo mejor ha participado en batallas, que es respetado en su planeta como una de las autoridades eclesiásticas con mayor peso. Bueno, pues tendrá una experiencia previa para que nos hagamos una idea. No será, mientras que el marine espacial será un marine espacial táctico normal, no tendrá ningún tipo de rango dentro de su capítulo. El sacerdote sí será, ya habrá tenido unas experiencias largas y anchas y será un personaje respetado. ¿Por qué? Porque
para ser un sacerdote normal y desconocido, empiezas en lo bajo, que es el tier 1. Ya digo, todos se pueden ascender a tier 5, pero cada arquetipo empieza en un nivel de poder diferente. Y que todos los personajes tienen que tener el mismo nivel de poder, el mismo tier en la partida en la que se juegue. No se pueden tener tiers distintos, como mucho puede haber uno de tier 2 y otro de tier 3. Es la máxima diferencia que se permitiría, porque de lo contrario esto es injugable. Pero diréis vosotros, bueno, mi personaje cómo gana experiencia, cómo mejora. Aparte de los niveles de poder, también están los rangos. Rank. El rango serían los niveles, lo que conocerían, bueno, por ejemplo, en D&D, cuando tú subes de nivel 1 al nivel 2 y mejoras tus habilidades y cosas así, pues en Wrath and Glory eso es el rango. Rango hay 5, y una vez has subido al 5.º rango, cuando tienes suficiente experiencia para llegar al 6.º rango, como el 6.º rango no existe, lo que haces es subir de tier. Si empezaste en tier 1, por ejemplo, tú tienes un personaje de tier 1 de rango 5, porque ya llevas tiempo jugando con él, has conseguido suficiente experiencia para que dé un salto a rango 6, como rango 6 no existe, no se puede, lo que haría tu personaje es pasar al nivel de poder 2. Y ahora las aventuras que jugaríais serían de tier 2, porque los personajes ya están en ese nivel de poder. Se puede hacer, esa subida a tier 5 se puede hacer bien artificialmente, que será lo más común, o bien hacerla mediante ganando experiencia jugando muchas partidas, pero es difícil llegar hasta tal nivel jugando muchas partidas. Y bueno, más o menos hasta aquí todo lo que puedo deciros del sistema de creación de personajes, que no es un sistema difícil, pero como tienes que tener en cuenta todos estos elementos, que si el tier, el rango, que si qué arquetipos valen en la partida y qué arquetipos no valen en la partida. Bueno, eso lo complica y yo recomendaría no dejar a los jugadores hacerlo solo. Reunirse todo el mundo y hacerlo todos en conjunto. Porque sí que necesita ese consenso general de qué se va a jugar, con qué se va a jugar y cómo se va a jugar. Porque el libro te da la vida para que tú lo hagas a tu santa manera y es peligroso porque ya digo, esos grupos Frankenstein no deberían existir bajo ningún concepto. Y lo dicho, no requiere comentar nada más. Evidentemente las partidas según el nivel de poder enfrentarán unos enemigos u otros. Hay enemigos en el bestiario, vamos a dar el salto si lo preferís, que se diferencian. Vamos, digamos que el bestiario, los personajes no jugadores se clasifican en troops, que serían básicamente básicos, soldaditos básicos que juntas en hordas, élites, que suelen ser los guardias de los grandes enemigos, adversarios, que son los que son como los personajes, y criaturas monstruosas, que eso ya, que no significa que sean más poderosas que el resto, simplemente que son grandotas y tienen muchos poderes guays. Y lo dicho, ¿qué sucede? Bueno, pues que cada personaje no jugador suele estar clasificado dentro de troops, por ejemplo, clasificación de amenaza, troops for any tier, especialmente 1 a 3. Vale, pues ¿qué quiere decir? Que da igual el tier en el que juegues, el nivel de poder en el que juegues, siempre van a ser troops, van a ser hordas. Mientras que otros pueden ser un adversario para personajes de tier 1, pero simplemente ser un élite para personajes de tier 2. O sea, perdón. Pueden ser un adversario, sí, para personajes de tier 1 y un élite para personaje de tier 2, o incluso troop para un personaje de tier 4. Es decir, dependiendo del nivel de poder, los enemigos van a ser adversarios, élites, horda, más fáciles o más sencillos. Personaje de nivel 3, un marine espacial de tier 3, no tendrá muchos problemas en lidiar con soldados de la Guardia Imperial o fanáticos herejes normales, mientras que a lo mejor el Guardia Imperial de tier 1 sí tiene más problemas para lidiar con esos personajes. Ya digo, eso es todo lo que tengo así por comentar de los personajes que decía. Que la ilustración...
que me parecía importante reseñar, que a mí personalmente, como digo, no me gusta, pero bueno, también es cierto que ofrece la posibilidad de jugar cualquier tipo de partida concebible con Wrath and Glory, así que, habiendo hablado de todo esto, vamos ya a hacer nuestra valoración final de este juego de rol. Bueno, pues ¿cuál es nuestra valoración final, nuestra impresión final de este Wrath and Glory? La edición de Ulises Spiele, recordar que haremos una reseña cuando salga la de Cubicle 7. Así a nivel general, que yo sé que me extiendo un mogollón en las reseñas, pero bueno, siempre intento comentar todo lo que creo que es necesario comentar, aunque luego salga muy largo, yo lo siento mucho. Y no me gusta dividirlo en diversas partes, la reseña, no me gusta, quiero decirlo todo de una tacada. Así que, la valoración final. A ver, es un juego de rol, este Wrath and Glory de Warhammer 40.000, que, de nuevo, voy a ser 100% honesto, el único motivo por el que yo lo adquirí fue simple y llanamente porque era de Warhammer 40.000. Si no hubiera tenido por título Warhammer 40.000, no lo hubiera comprado, porque no me hubiera llamado la atención. Porque ya digo, yo estaba muy en contra, digo, es que este enfoque de poder jugar todo tipo de partida con Warhammer 40.000, de no centrarlo solamente en un aspecto del trasfondo, a mí eso no me convence, no me gusta. Y sigo pensando lo mismo, no es que me haya cambiado el pensamiento. Pero sí que es cierto que una vez lo he adquirido, una vez lo he leído de cabo a rabo, sí que pienso que, a ver, que por ejemplo las reglas sí me gustan. Y no me desagrada tanto como en un principio me podía desagradar. Pero, aunque indudablemente es un juego que tiene puntos positivos, por ejemplo, yo sí que tengo ganas de llevar al canal Warhammer 40.000, algún tipo de partida Warhammer 40.000. El problema que he tenido hasta ahora es que los juegos de Fantasy Flight, aunque me encantan, por sistema de juego no me atrevo a llevárselo al resto de compañeros de 5 minutos rol, porque no es el tipo de sistema que a ellos les mola mucho y tampoco es un sistema con el que yo me sienta súper cómodo como para grabarlo. Entonces siempre he tenido un poco de reticencia a llevar este universo al canal. Con este sistema de reglas de Wrath and Glory, que sí que me gusta, me parece más sencillo, sí que me atrevería a llevarlo y de hecho creo que voy a hacer alguna partida de este juego en el canal. Porque sí me ha gustado. Las reglas la verdad es que me han gustado. Me parece que son bastante directas, no son muy complicadas, son relativamente sencillas de coger. Ya digo, son una amalgama en cierta manera de cosas de muchos juegos, que lances nada más que los de 6 y que solamente se tengan en cuenta. Bueno, los 4, los 5 y los 6 son cosas que me recuerdan, por ejemplo, al sistema de Mutant Year 0, aunque nada más que se tienen en cuenta los 6. Lo de los puntos de ruina, gloria e ira intercambiables y demás, pues eso me recuerda al sistema 2 de 20. Los chequeos de Defiance estos para saber si sigues vivo o muerto están sacados claramente de Dragones y Mazmorras quinta edición. Las cartas de campaña lo hemos visto en Savage Worlds. Lo dicho, es un sistema de reglas que veo que coge muchas cosas de muchos juegos de rol, las junta todas en uno y sorprendentemente creo que funciona, ¿vale? Más allá, aunque no tenga muchas ideas originales, pero creo que funciona. Incluso algunos elementos, como ya he dicho, como las Threatening Tasks, que cuando lo empecé a leer me suelen producir rechazo. Por ejemplo, en Infinity hay reglas de este estilo y me suelen producir rechazo porque ya digo, son cosas que digo, es que esto en partida mediante regla casera se soluciona mejor que intentando arreglar algo que creo que no hace falta. Bueno, pues en este caso sí que en algunos casos creo que puede hacer falta. Creo que ese sistema queda muy bien y sobre todo cuando lo he visto escrito en aventuras, porque también haremos un vídeo de un suplemento de aventuras que tiene este juego. Pues ese tipo de elementos me han acabado gustando. Como han lidiado con con las diferencias de poder entre las distintos tipos de personaje, no me desagrada. O sea, me parece que al final es una solución como cualquier otra. Yo sigo
personalmente me sigue pareciendo horroroso, pero porque soy una perra del trasfondo de Warhammer 40.000, para esto sí soy bastante estricto porque me apasiona, ¿no? Que tiene que haber un motivo muy muy bueno para que haya un marín espacial en un grupo donde también haya una hermana de batalla, un personaje del Adeptus Mechanicus, un comisario imperial, porque aunque son todos del Imperio, no trabajan juntos por diferentes motivos. O sea, los marines espaciales son un recurso muy limitado, no se utilizan para cualquier cosa. El Adeptus Mechanicus es casi herético, tiene su propia religión. Los comisarios imperiales, bueno, pues sí, están muy guays para envalentonar a la tropa, pero sácalos de ahí, no sabes hasta qué punto tienen utilidad. Ya digo, a nivel de trasfondo soy muy perra y me cuesta, ¿no? Pero bueno, creo que lo han solucionado, que funciona y que sí que es cierto que necesita, por un lado, que los jugadores conozcan trasfondo y que haya una supervisión del director de juego a la hora de creación de personajes para saber qué tipo de aventura se va a jugar y qué está vetado y qué no lo está. Porque si no te sale un grupo raro de narices e imposible de jugar, totalmente desbalanceado. Pero, como acción final, también tiene sus contras, sus puntos negativos claramente. El trasfondo, para mí, es uno de ellos. No porque el trasfondo de Warhammer de 40.000 sea malo, como ya he dicho, para nada. A mí me encanta, me apasiona, me vuelve loco, desde que lo conocí de crío. Pero, claro, es un trasfondo muy vasto. Necesita mucho espacio en un manual básico entrar a detallar cada especie alienígena, cada cultura, cómo funciona, cómo son, qué les mueve, qué les motiva, cómo es cada facción del imperio, cómo funciona el imperio. Por ejemplo, algo que a mí me parece fascinante del universo de Warhammer 40.000, que da para muchísimo juego en juegos de rol, y que en cambio en este manual básico ni se ve, es precisamente lo diferentes que son los mundos imperiales. Que tienes mundos que son totalmente salvajes, que puedes hacer partidas tipo casi Mad Max, donde los humanos todavía están en un estado primitivo que se organizan mediante tribus, ¿vale? Y están dominados por grandes jefes tribales en páramos desérticos donde habitan criaturas alienígenas enormes, que es la fauna de ese planeta, y demás, y donde el imperio son poco menos que una serie de dioses que vienen en naves, en artilugios que provienen de las estrellas y que reclaman como dioses que son, las ofrendas que les son debidas. Y luego tienes otro planeta donde a lo mejor la industrialización es tan salvaje que es un planeta hiperpolucionado, donde todo el mundo vive hacinado en pequeños habitáculos y toda su vida, la vida de la ciudadanía se resume en trabajar, trabajar, trabajar para que el imperio tenga los suficientes materiales militares para hacer frente a las numerosas guerras en las que está inmerso en los diversos puntos de la galaxia. Lo diré, esa gran cantidad de contrastes de planetas, ya digo, de mucha índole, esos son dos ejemplos, pero se te puede ocurrir casi cualquier cosa. Donde vivir aventuras me parece algo tan fascinante de este universo y que en un juego de rol da tantas posibilidades para tener partidas de diversa índole, incluso una campaña donde los personajes viajen de unos planetas a otros y vean entornos muy distintos y que solamente se conseguiría jugando a juegos diferentes. Aquí en cambio no lo ves porque no se puede meter a explicarte ese tipo de cosas, porque te tiene que explicar pues los Inari de los Eldar, los Drukhari de los Eldar, o te tienen que explicar qué es el Adeptus Astartes o qué son el Adeptus Mechanicus, todo a nivel general y sin poder detallarte. Y claro, ¿qué sucede? Que cuando llega al sistema Gilead, que es el escenario de campaña oficial de este juego de rol, que es donde sí que podrías ver esos elementos que te acabo de mencionar,
¿no? Un sistema donde a lo mejor puedas entrar en cómo se organiza, quién es el gobernador del sistema en cuestión, que hay un planeta que a lo mejor que es oceánico, otro planeta que es tremendamente industrial, o un planeta que está muerto, que en el pasado estuvo contaminado por el caos, yo que sé, donde te puedes meter ahí para darle material al director de juego de cara a que se cree sus propias partidas en este escenario de campaña. Claro, te quedas con 2 páginas porque es que si quieres meter más información no tienes espacio o no puedes, tienes que hacer un libro más grueso todavía. Para mí esos son puntos negativos. Esos son puntos negativos del juego. No sé si la edición de Cubicle lo solucionará, si meterá más contenido. De momento sí que han dicho que van a cambiar cosas, como la maquetación, algunas reglas que no han gustado o no han terminado de funcionar bien. Y no sé si se atreverán a meter más información del sistema Gilead y demás, o tocar el tema del trasfondo. No lo sé. Pero también es punto negativo, como decíamos, que mientras que la edición física, la presentación física del libro es sobresaliente, ¿no? Esa tapadura, ese papel de buen gramaje, esos marcapáginas de tela, la maquetación es poco menos que un desastre. Primero porque es una maquetación más propia de un juego mucho más barato. No es una maquetación acorde a un título, a un juego de rol de este precio, ni muchísimo menos. No quiero decir que los juegos más baratos tengan maquetaciones peores. Simplemente quiero decir que este tipo de maquetación en un juego de 20 euros, un libro de blanco y negro, funciona mucho mejor que en este libro a todo color, donde tienes un fondo barroco que al final lleva a confusión porque los cuadros aclaratorios no están debidamente diferenciados del resto del texto, la tipografía de letra no combina todo lo bien que debiera con ese fondo y a veces dificulta la lectura. Las tablas no están perfectamente delimitadas y en ocasiones están colocadas en páginas donde no procede. Ya digo, todo eso al final le resta muchos enteros, a mi juicio, en lo que es la presentación visual del título. También a nivel de ilustraciones, porque aunque las ilustraciones están muy guapas, la inmensa mayoría las he visto con anterioridad, de manera que no me descubre nada. Y no considero que estén bien integradas en la maquetación y la presentación de cada página. De manera que, bueno, son como pegotes, a mi juicio, no sé. Ya digo, esto al final una presentación visual de un juego de rol es algo muy subjetivo, pero no deja de ser lo que yo opino al respecto. Así que, ya digo, es un juego de pros y contras, tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas. De manera que, a ver, si lo valoro o lo comparo con juegos de rol anteriores de Warhammer 40.000, este pierde. A mi juicio, pierde. Es un producto inferior a lo que estábamos acostumbrados a tener. Así que, aunque tiene cosas buenas, como digo, de momento esas cosas negativas me resultan demasiado graves como para darle yo que sé, la recomendación de en 5 minutos rol. Ya dependerá de cada uno. Creo que hay un juego de rol divertido aquí, que seguramente pasemos horas divertidas jugándolo, pero como producto en sí me falla. Me falla por la presentación visual, por el concepto y por el trasfondo. Y nada más. Esa es nuestra valoración final. Lo dicho, veremos la edición de Cubicle 7. ¿Qué tal queda? ¿Qué cambios harán? ¿Mejorará? Tendremos una visión mucho más positiva del libro. Yo creo que potencial tiene, si se sabe corregir bien los errores cometidos aquí por Ulises Spiele. Y veremos. Por supuesto, seguiremos haciendo reseñas y analizando más libros de Wrath and Glory. Así que seguirnos en el canal si os interesa. Y nos vemos. Pasadlo bien. Esta ha sido nuestra reseña. Hasta pronto, hasta la próxima. Nos vemos en 5 minutos.